Plataforma PRM, la voz de la diáspora, las 3 circunscripciones en una sola voz. ¿Cómo después de la visita del presidente, cómo se ha ido desarrollando el partido y el trabajo de nuestra diáspora en el exterior? Bien, les decía que el objetivo de la visita tenía 2 vertientes. Representar a nuestro país como es de lugar en la reunión anual de la Organización de Naciones Unidas y tener un reencuentro con la comunidad dominicana, con la diáspora de Nueva York especialmente, aunque vinieron algunos militantes y dirigentes como del Canadá y de Puerto Rico. Y en la primera, vamos a hablar de la última primero. La visita fue todo un éxito a nivel de pueblo, con una recepción extraordinaria. Se desarrollaron varios actos. Uno fue la bienvenida a aquellos dominicanos que han aplicado en el capítulo americano el concepto de la doble ciudadanía, que naciendo aquí se han nacionalizado como dominicanos. El acto se hizo dentro de las normas del lugar, porque un presidente de otro país o un funcionario no puede venir a juramentar a un país extranjero, ciudadano de ese país, por lo que se le dio una bienvenida a más de 2,000 dominicanos, que desde que se aprobó ese capítulo se han nacionalizado. Fue todo un éxito en un lugar amplio llamado Armory, y se abarrotó de público dándole apoyo a los nuevos ciudadanos dominicanos. Después hubo una actividad con los congresistas y autoridades del capítulo americano, organizado por el primer y único representante en el Congreso de Estados Unidos que tenemos los dominicanos, Adriano Espaillá, quien ha desarrollado una gran labor en beneficio de la diáspora, tanto así que fue uno de los protagonistas para que se pudiese votar en las elecciones pasadas, haciendo cuantas gestiones fueron necesarias para que fuese una realidad y se expresara la comunidad del exterior, básicamente la de Estados Unidos, donde había muchas condiciones y exigencias, y se planteó en un momento determinado que no se iba a votar. Ahí el presidente habló claramente a la diáspora y planteó una serie de cuestiones muy amplias que vamos a citar brevemente más adelante. Más luego se hizo una reunión con los dirigentes al día siguiente en un salón en el Bronx llamado Los Maestros, y después también se hizo un acto en la sede de una de las bases de taxi más importantes, y valga la redundancia, que se llama High Class, o sea, que valga la propaganda gratis, quise decir. Y así sucesivamente se hicieron algunos actos vitales, como por ejemplo Pro Dominicana, un acto donde se vendió la marca País, muy hermoso. Entre las cosas importantes que dijo el presidente a su gente, a la diáspora dominicana, fue que los impuestos del viajero van a ser debidamente estudiados y modificados, porque no se justifica que usted pague por entrar a su país, pero a su debido tiempo, para que no haya un desbalance en los ingresos del presupuesto nacional, pero eso va. También algo importantísimo, con la promesa de extenderlo a los estados y ciudades donde hay más dominicanos, se dio prácticamente el paso inaugural de lo que es el Banco de Reserva en el exterior. Y esperamos también que eso llegue a las demás circunscripciones, básicamente a Europa, porque eso viabiliza y agiliza las gestiones económica y bancaria. Por otro lado, también ofreció vivienda para los dominicanos de aquí con ciertos beneficios. Muy contento. También ofreció que a los dominicanos de aquí que tengan problemas ya se le va a conceder
si no tienen sus títulos de las propiedades, que ustedes saben que hay un alto porcentaje. Fueron muchas las cosas que dijo el presidente que no vamos a señalarla porque entonces le dañaríamos nosotros el programa a ustedes citando todo ese renglón de aspectos importantes. Pero ratificó y dijo que él está comprometido con el exterior, con los dominicanos que viven en la diáspora, porque entiende que ellos juegan un papel determinante, no importante, y más en las próximas elecciones. Imagínense ustedes que los dominicanos del exterior significan el 12% del Producto Interno Bruto, del BIC, y que en términos electorales son un 4%, es decir, que ya para las próximas elecciones el exterior va a ser una especie de provincia que puede significar la derrota o el triunfo de un candidato. Por eso señaló que le va a dar vital importancia en todos los aspectos y que señalaremos después en otras oportunidades. En el otro lado, a nivel de las Naciones Unidas, hizo una digna, honrosa e histórica participación, porque fijó 2 puntos fundamentales en lo que respecta a la migración haitiana, que es el dolor de cabeza de todos los días para todos los dominicanos. No por razones, dejarlo claro aquí, de racismo, sino por razones de nacionalidad, por razones de soberanía. Somos una nación libre e independiente, al igual que las más pequeñas del mundo, las más grandes, las más ricas, las más pobres, las más distantes y las más cercanas como Haití. Nosotros tenemos, por razones de soberanía, nuestra capacidad de autodeterminación, cosa que hay naciones que no lo quieren ver, y el presidente fijó 2 puntos. Y les dijo al mundo a través de las Naciones Unidas, para resolver el problema de Haití hay 2 ejes transversales. Uno es que República Dominicana no tiene en su mano la solución de Haití como piensan muchos países, que nosotros tenemos que echarnos esa carga encima como consecuencia de los desafueros culturales e históricos de los haitianos. Fue palmario, claro. Podemos ser facilitadores, podemos ayudar, operar y servir hasta de puente, pero nosotros no vamos a solucionar los problemas de Haití como hay algunos que están traficando con eso. Y la segunda posición es, el problema migratorio actual se resuelve aplicando la ley. Él no viene a inventar nada, absolutamente nada. Hay una ley ya aprobada que se duró más de 20 años, pasándola por el sedazo del análisis y de la claridad o clarividencia para que saliera un buen producto. Y esa ley no se ha aplicado, y él lo que ha dicho es que aplicando la ley es el segundo factor para resolver el problema haitiano. Y a eso agregamos, hay muchos videos por ahí, y en las Naciones Unidas se pronunció Jamaica y la representante de Estados Unidos diciendo que le preocupaba la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano en el orden de que a los haitianos que ilegalmente y sin cumplir con ningún protocolo o prerequisito de permanencia se iban a llevar a Haití, pero criticando a República Dominicana. Más sin embargo, ustedes pueden ver en los medios virtuales y en la televisión cómo están tratando ellos a los haitianos en Texas, cómo lo están tratando en el cordón que divide a Estados Unidos de México, de una manera brutal. Y yo pasé ayer en mi programa un video sobre Chile, donde lo están tratando como animales, más sin embargo, exigiéndonos a nosotros que hagamos lo que ellos no están haciendo. Entonces, es una barrabasada. Entendemos que el problema de Haití debe empezar con Haití, pero de una manera donde debe intervenir la comunidad internacional, fundamentalmente aquellos que a través de la historia han saqueado a ese pueblo, empezando por los franceses, los españoles
los ingleses, los italianos. Entonces, que dispongan de recursos que ayuden a ese pueblo y nos tienen a nosotros como un soporte para que entonces lo que ellos piden que se haga con los haitianos se desarrolle, pero no que República Dominicana, que quede claro, es la responsable de lo que ha ocurrido en Haití. No, señor. Ahí estamos claros y no vamos a permitir que haya una invasión pacífica. El presidente ha hablado cosas puntuales como de que ayudarían a Haití a construir un hospital de maternidad para que las haitianas tengan su parto allá y no acá. Usted entra a un hospital del Cibao o del sur profundo y el 80% van a estar en la sala de parto haitiana parturienta, en detrimento de las mujeres dominicanas que tienen entonces que valerse de recaudar dinero para ir a una clínica privada. Además, habló de la inversión que dispuso ya para el muro perimetral. Va a haber un muro entre Haití y República Dominicana para que no hayan esas teóricas confusiones de que los haitianos están en territorio dominicano sin saber y viceversa. Porque como ustedes saben, hay corrientes de los dos países de vándalos que se benefician del caos, de la anarquía, el contrabando y los robos que hay en ambos países de vehículos, tráfico de armas y otras cosas. Ahí se lo dejo. ¿Y esto usted cree que se le dará cumplimiento en cuanto a la parte institucional? Porque es que conocemos que para Europa hay países europeos incluso que nos ven a nosotros como una isla, pero también como una sola nación, y así no quieren identificar. Incluso hay países europeos que han hecho inversiones para Haití, pero en nuestro país, en la parte de nuestro país, que ya esa parte se ha dado en la República Dominicana. Entonces, ¿usted cree que las leyes se pueden aplicar en esa parte y que no traiga conflicto con nuestro hermano país? El presidente lo dejó claro, no únicamente para los haitianos, sino para el mundo entero y los representantes de los diferentes países. La solución de Haití hay que buscarla en Haití. ¿Y qué? Esos países que están alegando que hagan lo mismo, a Italia que rompa su frontera y se convierta en parte de España. Entonces, entre España, Italia, Francia y esas naciones que tienen frontera, que hagan lo mismo que están pidiendo. Entonces, vamos a ver a Europa como una sola nación, aunque sea la comunidad, pero respetando la autonomía de cada pueblo. Yo creo que nosotros podemos coexistir con los haitianos, pero manteniendo la independencia y la autodeterminación de cada pueblo. Haití no puede pensar que su economía, que su desarrollo va a ser sobre la base de República Dominicana, pero República Dominicana tampoco, en lo que respecta a esas inversiones que han hecho pensando en que nosotros vamos a ser parte de la isla de, como se quiera llamar, Santo Domingo o la Española, como en aquellos viejos tiempos antes de cedérsele esa parte a Francia. Están equivocados, el presidente ha sido claro. Ahora hay una corriente populista que se quiere congraciar y se inventan las ONG que cuando usted viene a ver es para buscar beneficio, y el que no lo crea que le pregunten a los Clinton con su famosa ONG y los recursos que dio el mundo para invertirlo en Haití, qué se hicieron, qué han hecho y qué están haciendo. Licenciado, usted es un gran historiador que conoce bastante de nuestra historia, porque ya viene desde Colón o desde antes de Colón, hablando de la problemática en nuestro país, pero también tenemos una parte que el presidente se siente muy apoyado en la República Dominicana, que es la parte empresarial. Y en la parte empresarial no se busca la mano de obra dominicana. Por la parte económica, lo que se busca son la mano de obra haitiana, especialmente en la construcción y en los trabajos fuertes que tiene la República Dominicana. Aquí en España hay un porcentaje donde tiene que haber un 20% de manos inmigrantes o manos extranjeras, pero tiene la otra parte, el otro 80% que ser de la mano
de la nación en la que nos encontramos. En nuestro país no se aplican esas leyes, ni hay cómo. La mano de obra barata. La mano de obra barata. Bien. Es interesantísima esa pregunta, excelente pregunta. Pero el presidente la ha contestado de antemano. Se va a aplicar la ley. Y por donde ya se empezó y lo dijo claramente. Y va dentro de la línea de su preocupación, en que se va a castigar a los empresarios, a los empleadores dominicanos, ya sean empresarios agrícolas o empresarios comerciales de otras áreas. Se le va a aplicar la ley. Incluso se habla de 2 salarios a 10 salarios de multa cuando encuentren a un productor o a un empleador dándole trabajo a mano de obra no calificada en el orden migratorio o legal. En Estados Unidos se han hecho muchísimos intentos por controlar la inmigración de México y el que más resultado ha dado es las multas que se ponen en las empresas, en la factoría, en los centros de empleo a los patronos. Entonces, en la medida que los patrones pongan sus multas, en esa medida hay un mayor control y va a haber entonces por derivación un aumento en el salario a los nativos para que se empleen, punto 1, y 2, un control de la inmigración en el sentido de que no es que se le va a obstaculizar e impedir que entren a trabajar República Dominicana, que quede claro, es que cumplan con el requisito para yo decirle un término que estoy usando, para que el pueblo dominicano no se desnacionalice con extranjeros que han sido adoptados y que después se pide que en mayoría, en masa, sean reconocidos como dominicanos porque tienen X tiempo en el país. No, si no tiene los documentos previamente establecidos en el protocolo de la migración con Haití, si es encontrado, será llevado a su tierra natal, no únicamente los haitianos, los venezolanos y los colombianos, porque hay una migración grandísima de esas 2 naciones también. Y ya se ha empezado el trabajo y los resultados se están viendo, se está empezando a aplicar la ley, pero es un problema histórico que se viene arrastrando por años y además conceptual, porque algunos íconos haitianos e historiadores e intelectuales internacionales vendieron la idea de que esa isla era una única e indivisible. No, nosotros tenemos una frontera, pero la frontera no es el Masacre ni el río Pedernales, no, es una frontera cultural. Son 2 pueblos con idiosincrasia diferente. Mientras nosotros somos católicos, licenciado, esa palabra cristiano, cultural, es una palabra sabia. Sí, exacto. Entonces, pero, licenciado, escúcheme que le corte. Entonces, para que le corte, yo creo, a mi punto de vista, que para acabar con toda esa problemática que atraviesa nuestro país, creo que una de las partes más importantes en la que se tiene que enfocar nuestro presidente es en la regularización de sueldo. Porque si se acaba con eso de la mano de obra barata, si se paga un sueldo de grande conocimiento, se acaba la mano de obra barata, porque allí el dominicano no corta caña, el dominicano muy poco trabaja en construcción, el dominicano muy poco trabaja en el campo, porque la mano de obra barata que hay no la quiere el dominicano. Entonces, ¿qué pasa con la inmigración haitiana? La inmigración haitiana pasa como pasa en muchos países, sobre todo Europa, Estados Unidos, que el que migra de su país y no tiene su documentación o está ilegal, ¿qué va a hacer para sobrevivir? Va a coger lo primero que le ofrezcan porque lo que quiere es sobrevivir esa persona. Entonces, nosotros como nación debemos de tener una estabilidad de sueldo, una seguridad social, todo reglamentado para que esa persona pueda tener una vida digna. El que esté ilegal,
como hacen en muchos países, pues si no tiene sus papeles, lamentablemente tiene que volverse a su país, que son las leyes de todo país. Correcto, el problema es complejo y no se resuelve de la noche a la mañana, pero tenemos coincidencia con su planteamiento. En la medida que no hay regulación para la estadía en República Dominicana, lo dije anteriormente, quizá no me di a entender, genera que haya no mano de obra barata, no, sino abuso en la mano de obra con el inmigrante indocumentado. Es un problema más o menos parecido al de Estados Unidos. La queja de Estados Unidos es que nosotros los extranjeros que venimos aquí le dañamos su trabajo por el hecho de que la mano de obra terciaria, yo diría hasta cuaternaria, las hacemos nosotros y ellos no la hacen. Entonces nos ven a nosotros en la línea de que los privamos de los trabajos, fundamentalmente en la construcción, donde trabajan muchos hispanos, y dos, aparte de que eso significa desempleo para ellos, no van a importantizarse los salarios, aunque aquí hay regulaciones, como dice usted, en el orden de los salarios, y el presidente ha ido trabajando en esa línea. Ha tratado de mantener, por ejemplo, en el campesino para que no haya pérdida y pueda continuar con su producción agrícola una estabilidad de precio, cosa que la oposición ni habla de ella ni reconoce, y ve los efectos internacionales del alza de todos los artículos e insumos para la producción como consecuencia de un gobierno que tiene apenas 1 año y 2 meses. Y hablan un gobierno que ya va para los 2 años y la gente se confunde, señores, no son 2 años, es 1 año y 2 meses. ¿Cuánto le queda? Demasiado problema. Coja el problema de la corrupción, que es un problema concreto, tangible, puntual. ¿Usted cree que en 4 años vamos nosotros a poder resolver los problemas que en 20 y tantos años más los arrastres de los gobiernos anteriores lo vamos a resolver en 4? No, vamos a sentar los precedentes, vamos a sentar la base para que eso se consolide, y eso mismo va a pasar con el problema haitiano. Lenta, como digo yo, Licenciado, pero progresivamente ese problema será resuelto en el transcurso. Y lo que iba a decir es que no es el masacre de la frontera, y escúcheme, la frontera es cultural, es un problema de que la religión nuestra es una religión cristiana, lo de ellos es el vudú y la santería, el fetichismo. Oigan, son tan en esa línea tan estúpido que rechazan 800,000 vacunas que le va a dar el pueblo dominicano porque se van a vencer, porque no creen en eso. Entonces es una frontera, aunque sin racismo de color. Ellos tienen la cultura negroafricana y nosotros tenemos diferente. La cultura hispánica. Claro. La lengua, ellos ni siquiera se preocuparon por aprender el francés, hablan el patuá o creol en la generalidad. Nosotros hablamos español. Es decir que los hábitos nuestros, la manera de nosotros comportarnos socialmente es diferente a lo de los haitianos. Más o menos, para hacer algunas puntualizaciones, que eso se puede profundizar más. No es por cuestiones de color, es por cuestiones de soberanía nacional. Si ellos fueran blancos, nos podrían estar acusando que nosotros somos racistas antiblancos por lo que han hecho en nuestro país y lo que han pretendido hacer. Licenciado, ¿cómo se nota la comunicación? ¿Cómo se nota la cátedra que nos está dando hoy aquí en este programa? Poco han pasado por acá, por este programa donde tenemos ese desenvolvimiento. Bueno, estuvimos aquí el embajador que también nos habló de esa problemática así tan clara, a la cual decían que él defendía a los haitianos, porque el licenciado Bolívar Díaz ha estado trabajando siempre en lo que es esa temática y conoce bastante lo que es el problema de Haití, perdón. Entonces, hoy ha venido,
tuve esa memoria, recordarme de él, de cuando nos hablaba en este momento de esa problemática del río Masacre, de cómo es que no es solamente la unión de la isla, sino también la cultura y cómo vienen ellos también acabando y aprovechándose de la situación de nuestro país para tener en la parte de las embarazadas, en la parte de comercial. Claro, nuestro país tiene y debemos de reconocer que tiene una parte comercial muy fructífera en beneficio a Haití. ¿Por qué? Porque en Haití no se está produciendo ahora mismo nada y es mucho los alimentos que se le venden a Haití y productos que se le venden a Haití a través de nuestra frontera. ¿Qué tiene que decirnos de eso, licenciado? Sí, mira, hay una corriente, como yo dije al principio, pro-haitiana, pero que más por razones de justicia y de resiedumbre en el orden de lo que se quieren pintar como súper humanitario, muchos, no todos, hay sus excepciones, lo hacen es para estar en el figureo, para sonar, por un lado, y otro para sacar capital económico en la línea de las ONG. No le importa a Haití nada, no le importa a República Dominicana, lo que le importa es que se mantenga el caos, la anarquía, el desorden, porque ahí sacan no únicamente capital económico, sino hasta por sus propios intereses, intereses. Es un asunto de intereses, correcto. De interés. Entonces, ¿qué pasa? Que ese concepto de la unificación de la isla se rompe por lo que hablamos, por cuestiones de hábitos, costumbres y normas. Porque, ¿qué quieren? Que les regalemos nuestros bosques para que ellos hagan lo que hicieron en Haití. Haití, a la hora de la independencia, era el país más rico del Caribe. Tenía un promedio de 500,000 de habitantes, de los cuales 75,000 eran los blancos colonizadores y más o menos la misma cantidad eran los mulatos. ¿Qué hicieron? Mataron todos los blancos, exterminaron la mayoría de los mulatos y se quedaron los negros. Una constitución racista que decía que para poder vivir en Haití tenían que ser negros. Para ser candidato en Haití tiene que ser negro. Eso lo dice su constitución. Los racistas son ellos, no nosotros. Cosa de la vida. Entonces, en esa línea... Y una cosa, licenciado, República Dominicana es el país del mundo que mejor de toda la vida ha tratado a los haitianos. Cuando nosotros hemos sido más masacrados por ellos y nosotros aún así seguimos siendo su país hermano, lo que mejor lo tratamos. Que no hay manera de no ser hermano. No hay manera, pero... Ellos no lo entienden así, debido a que le han inyectado psicológicamente a través de la historia y tienen una percepción colectiva de que la isla es una única indivisible. Acuérdense la tesis de Salines, y que ese territorio del este pertenece a ellos, cosa que no es así, por razones históricas. Nuestra situación, esas naciones que ahora quieren que seamos una sola isla, una isla única, independiente, con dos naciones, o que una absorba a la otra, son los culpables, señores. La división de República Dominicana, ¿dónde nace? Nace en la colonización española, cuando las devastaciones de Osorio, que se mudaron Puerto Plata y Montecristi, se fundó Monte Plata y Yaguana y Bayá, no recuerdo perfecto el nombre. Vallaguana. Y se fundó Vallaguana. Entonces automáticamente dejaron las ciudades más pobladas y donde había control, sin autoridad y control, esos habitantes esclavos se sublevaron en las montañas, y después Francia negocia con España. La división no nace en República Dominicana ni en Haití, o no nace en la isla. Nosotros somos dos países en una isla,
por la división que han hecho a través de la historia los imperios. Vendieron a Puerto Rico, se vendió la parte de Luisiana, la isla de Jamaica fue vendida a los ingleses. Es decir, que un problema generado por los imperios en este momento, no obstante la gran evolución y los años que han pasado, su solución está principalmente en manos de los imperios, que deben buscar los recursos para que en Haití se genere un proceso de regeneración y cambiar la mentalidad con supervisión internacional. Yo les digo a ustedes, la debacle, la situación caótica de Haití es tan mala que usted los pone a ellos de acuerdo, a los vándalos asaltantes, a la clase media, a la clase alta y la clase baja, y ellos, usted le pone los recursos y no van a estar en capacidad de echar hacia adelante por la sencilla y elemental razón de que no hay manera. Haití se resuelven los problemas con un plan de intervención en términos económicos, o sea, de ayuda, vamos a llamarle, no de intervención, creando una plataforma sociopolítica y económica interna en Haití, pero con la ayuda y los recursos de las grandes naciones. Por el hecho, respecto a la forestación, no tienen forestación, los ríos se han secado. Respecto a la industrialización, tampoco. Pero eso nunca va a llegar a un país donde no hay educación. Haití es prácticamente un país cuasi analfabeto. Yo tuve una reunión con el director nacional de alfabetización de Haití hace unos cuantos años, porque yo fui secretario general de la FIDEA para el Caribe hispano parlante y nos reuníamos en unos seminarios de andragogía y participaban los haitianos. Y oiga, cuando vamos a comer la primera noche, a cenar, se le dice a Andrés Limonta que por qué él no come pollo, porque brindaron pollo, y dice, no, nosotros no comemos pollo porque, no, que no comen huevo. ¿Por qué tú no comes huevo? Y dice, no, porque ese huevo se convierte en una gallina y después de grande, primero resuelve el problema económico porque salen ya más gallinas, un gallinero, y además si tú te lo comes van a comer 4, pero con un huevo tú vas a comer solo. Imagínense ustedes, qué mentalidad. Es así que piensa. Esto es el director nacional de educación de adultos de Haití, que se expresa de esa manera. En esos tiempos, naturalmente, porque de aquí a allá lo han cambiado, o de allá acá lo han cambiado. Sí, pero bueno, lo han cambiado, pero ellos siguen con esa misma idea y esos mismos pensamientos. No, digo que al que estaba, porque lo hablé en presente, eso es el director nacional de educación. Ellos le pasan generaciones, le pasan siglos, y ellos siguen con la misma mentalidad, una mentalidad errática, tienen la misma cultura. Licenciado, pero esa problemática de Haití es lo que usted acaba de decir. Eso es interés de un grupito que son los que manillan todo eso. Claro. Entonces ellos quieren hacer como que República Dominicana sea la responsable y se haga cargo de esa nación. Mientras que ellos, por sus propios intereses, se van llenando días y días los bolsillos más y más, y República Dominicana con esa problemática ahí sin resolver. Oiga, esa es una técnica parecida a la que hay en una anécdota de un médico, que la voy a hacer brevemente. Asimismo, para graficarlo y se tenga una idea. Había una ciudad campo que tenía un médico, y todos los fines de semana iba un señor con un dolor de oído. ¿Él qué hacía? Él sabía lo que tenía, lo voy a decir al final, le echaba una gota de anestesia. Váyase, no se preocupe. Bueno, el hombre ya lo que tenía se le curaba durante un tiempo hasta que pasaba el efecto. Bueno, un fin de semana no tuvo que salir, no pudo atender al paciente, y la señora, que ya había cogido mucha práctica médica, dice, ven que yo te voy a atender, él no está aquí, no puede venir hoy. Coge su linternita, mira para allá y ve que hay una garrapata. Dice, mira tu problema, parece que el esposo mío está medio ciego. No, es una garrapata que tú tienes en el oído, por eso le saca la garrapata. Entonces,
¿Por qué el médico dejaba esa garrapata? Porque vivía de ella. Entonces, eso mismo está pasando con esas grandes naciones que se benefician de la situación crítica, caótica y el desastre que es Haití como nación. El médico, cuando ella le dice, mira, se resolvió el problema. ¿Qué fue? Ajá, le sacamos la garrapata, yo le saqué la garrapata que tenía y eso. Por eso era que ese hombre venía toda la semana cuando lo dice, ay, caramba, tú sí eres estúpida, qué daño tú me has hecho, ¿eh? Y Tú no sabes que de ahí es que comíamos semanalmente. Licenciado, tenemos una llamadita, Eso licenciado. mismo hacen estas naciones. Le interesa que esa crisis de los países subdesarrollados siga, porque mientras más subdesarrollados, más nos explotan y Más se mayores llenan los beneficios bolsillos. nos sacan. Una llamadita. Licenciado, tenemos una llamada en línea. Tenemos una llamada en línea, licenciado. Adelante, Adelante. Sí, buenas tardes, Cherry Coffee. Hola, ¿qué tal estás? Buenas tardes, hermano. Bienvenido. Hilario, Sí, buenas noches. nos está llamando. Saludos, licenciado. Adelante. Muy buenas exposiciones con respecto a lo de Haití. Realmente entendemos que es una situación que no solamente compete a República Dominicana, sino que tienen que intervenir las grandes potencias que durante tantos años han causado lo que hoy es Haití, la pobreza extrema y el descuido de los haitianos. En otro orden, me gustaría saber, como usted estuvo allí y es de allí, de Estados Unidos, con la visita de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader, realmente, ¿cuál es la situación? Yo sé que el presidente y sus más allegados colaboradores quieren resolver la situación del exterior, tanto en Estados Unidos como en los diferentes países de Europa. En mi caso, de aquí de España, Madrid. ¿Cuál es la situación realmente? Porque ya 1 año y meses de gobierno, todavía sentimos que desde el gobierno que presidimos, los grandes dirigentes, en su gran mayoría, están fuera. A nosotros nos preocupa en gran manera, como secretario general en funciones de la seccional de Madrid, que hoy a esta fecha todavía estemos fuera del gobierno, porque nosotros trabajamos para ser parte del gobierno y representar a todos estos dominicanos y dominicanas que hicieron posible en medio de una pandemia ir a votar en Estados Unidos y aquí en Europa, para que hoy nuestro presidente Luis Abinader y todos sus funcionarios y colaboradores sean jefes del Estado. Nosotros seguimos pendientes y creemos que nuestro presidente y el PRM, José Ignacio Paliza, Carolina Mejía y Delina Asunción, como principales funcionarios del PRM, y nuestro distinguido presidente Luis Abinader, no sé hasta qué punto están esperando, o qué momento están esperando para venir a solucionar ese gran vacío que hay a nivel dirigencial. Como usted estuvo allí, me gustaría escuchar su opinión en ese sentido. Muchas gracias. Bien, es una preocupación general de la membresía de el Partido Revolucionario Moderno, el tema de la empleomanía. Pero tenemos que tomar en cuenta algunos factores y ser objetivos. Hay una voluntad política del presidente de la República de poner a trabajar los que le dieron la victoria. Pero no se ha dado en la medida, que ha esperado la dirigencia media fundamentalmente, porque acordémonos que para ganar tuvimos que hacer una convergencia de grupos
tanto a nivel de la sociedad civil como de la comunidad política. Y no se ganó únicamente con el voto del PRM, se ganó con el voto de los aliados en todos los órdenes, tanto de la sociedad civil como empresarios, partidos políticos. Entonces, por eso no ha ocurrido como ocurre en un gobierno normal, porque prácticamente fue una victoria como consecuencia de acuerdos. Y los acuerdos, Luis, como hombre serio, tiene que cumplirlo. Eso por un lado. Ese factor es un factor de peso. Segundo, otra cosa que hay que valorar es la pandemia. En medio de una crisis general, los recursos han tenido que usarse para evitar una catástrofe en el orden de la mortandad. Tercero, la corrupción dejada fue catastrófica y afectó todo lo que tiene que ver con los componentes del Estado. Tanto así que fue una corrupción tan bien planificada que crearon la ley de administración pública, la carrera civil y administrativa, donde dejaron blindado legalmente, constitucionalmente, los cuadros del Estado que ponen en marcha la maquinaria del poder, y por deficiencia de los recursos, que quizás si no hay pandemia lo tuviéramos, esa gente en algunos casos no se pueden tocar porque hay que aplicar la ley de la jubilación y pensiones y no está ese dinero en estos momentos. Ese otro factor. Otro factor que hay que tomar en consideración es que tampoco se puede hacer una planadora de buenas a primeras. Balaguer, recuerdo yo un discurso que dijo textualmente a los reformistas cuando ganó la primera vez: yo no soy presidente del partido reformista, yo soy presidente de todos los dominicanos. Entonces, todo eso lo tiene que contemplar un presidente para mantener lo que se llama la gobernabilidad y el equilibrio democrático, donde no haya alguna acción o proceso que interrumpa el desarrollo de la misma. Pero un factor del que yo puedo hablar con propiedad es el siguiente. El presidente ordenó que se creara una comisión de empleo. El compañero Margarito de León y Manuel Durán, que tuvieron la responsabilidad de la coordinación internacional de campaña, y previo a la campaña, uno representando a Hipólito, el otro representando a Luis, formaron una comisión en la que yo estuve y la presidí. Y en cada comisión de esas le exigimos a los principales dirigentes, presidentes, secretario general y los coordinadores y el de la organización que hicieran una lista de cada seccional. Ahora, ¿qué ocurrió en ese momento? Que aparecieron las individualidades y muchos trajeron sus listas propias. Entonces, a esa comisión nacional oficial, nosotros le entregamos la lista que preparamos. Pero yo tengo constancia que miembros incluso de la comisión de nosotros, en el caso de Europa, mientras nosotros teníamos seccional por seccional trabajando con el equipo mixto de Hipólito y el señor presidente, miembros de eso estaban haciendo otras listas y trabajando con unos enlaces. Entonces, uno de los que encabezó la comisión oficial fue Luis Delgado, más sin embargo, y mal no recuerdo, creo que Luis Delgado, o Valdés, Luis Valdés, algo así. Cuando les entregamos la lista, ya él tenía un paquete así, y se entregaron, oiga, currículum, lista de currículum que llegaba más arriba del asiento de un sillón, y ellos estaban confundidos porque mientras las comisiones de empleo llevaron su listado, iba Juan de los Palotes, porque tenía un amigo y llevaba su listado, y el otro llevaba su listado. Por ejemplo, de Filadelfia yo conozco que llevaron 4 listados diferentes, pero cuando hacíamos las reuniones en Filadelfia,
no pasaban de 20 los participantes y los colaboradores eran muy reducidos. Es más, no se llegó a completar ni siquiera la estructura institucional por el asunto de los grupos que no se integraron. Más sin embargo, había una lista de Filadelfia de una sola que tenía 80 personas. Entonces, eso llevó a que los que tenían que recibir los listados dijeran, no, pero espérate, si para cónsul de España me están mandando del mismo grupo 4, que resuelvan ellos su problema y elijan el que sea, porque no se van a meter en problemas. O sea, pongámonos en la cabeza de esa gente. Eso obstaculizó y retardó los nombramientos, con el agravante de que también tenemos constancia, pero eso se trabaja a nivel interno, porque no podemos darle caldo de cultivo a nuestros opositores. Hubieron listados de gente que llevó a su familia en los primeros empleos y se olvidaron de que hay un equipo que se sacrificó. Además, se designaron gente para posesionar estructura en empleo que no conocían la realidad local. Entonces eso es muy sencillo. Yo digo, a mí me dan, oiga, el presidente me da el poder, con el poder, y me da un mes y yo resuelvo el problema de los empleos, porque simple y llanamente lo que hay que resolver es lo siguiente: secretario general, no importa en qué corriente estuviera, presidente del partido, encargado de organización, la rama femenina y la juventud, y los 2 coordinadores de los candidatos, que a veces coinciden que o son organización, o son el secretario general, o son el presidente, 5 por seccionales, para que esos sean los responsables de hacer la designación en su seccional sobre la base de los empleos que se generen o que hay en esa seccional. Y santo y amén, el problema está resuelto, pero se ha dado el caso. Eso se irá a resolver en 2020. A un lugar determinado le han mandado gente de fuera que no tienen que ver con la campaña. Y hay, lamentablemente tengo que decirlo, no es una, vamos a decir, vocería de ningún dirigente político, sino mío, es una expresión mía, que hay dirigentes del partido que se han llevado de otros lugares como cónsules a otros lugares y han dicho, yo no tengo compromiso aquí. No voy a citar el nombre en este momento, pero llegará el momento que lo voy a citar si no se resuelve este problema de irresponsabilidad. Yo no tengo ningún compromiso con la gente local, mi compromiso está con los míos. Pero si tú eres de Chicago, por poner un ejemplo, o tú eres de Texas y te mandan de cónsul a Suiza, ¿cómo es que tú vas a decir que la compañera Margarita en Suiza no tiene nada que ver con los empleos? Porque a ti te nombraron cónsul allá y tú vas a nombrar un personal al margen de que la compañera Margarita lo haga. Entonces eso genera crisis, hace roncha. Y hay otro que se ha envalentonado. Hay una situación de que hay funcionarios que se han onubilado, ni cogen teléfono, ni reciben a nadie. Eso es una gran realidad. Y eso es más que el no tener empleo lo que le causa molestia a los compañeros. No, ya, además de eso, licenciado, el presidente, ellos están demostrando que hay individualismo ahí. Eso se llama individualismo. Eso es lo que están demostrando, individualismo. Yo no. Porque si hay una selección. O demostrando que desconocen cómo se maneja el Estado, señor. El Estado es para todo el mundo. Y el que trabajó tiene que ser reconocido de una forma u otra. Ahora, hay constancia. Yo tengo pruebas que el presidente está trabajando en eso. Y hay gente testarudo que no está haciendo lo que debe hacer. El presidente está en Santo Domingo, y en Santo Domingo hay nombrado más del 80% de la dirección, pero también en términos de nombramiento, pero hay muchos de esos nombramientos que no han llegado a los dirigentes. Por ejemplo, en una provincia es sencillo, el diputado que haya ahí o el candidato si perdimos, el senador lo mismo, con la gobernadora y el presidente y el secretario
del partido conjuntamente con ellos ya son una comisión de empleo. Entonces, no debe irse a Montecristi a llevar gente de otros lugares o del mismo lugar que no tenga la anuencia del pequeño presidente en esa provincia que es el gobernador. Entonces, ¿qué hace? El partido, su estructura se reúne con los candidatos o funcionarios electos y los dos coordinadores, porque el coordinador es una figura jurídica dentro del partido, es cuasi institucional. ¿Por qué? Porque en todos los protocolos se habla de el coordinador. Por ejemplo, para elegir la estructura del partido deben estar representados los coordinadores de la diferente corriente o candidato. Para estructurar la plancha de los cargos electivos deben estar los dos coordinadores. Más aún cuando ya se gana la convención donde están los diferentes coordinadores, el que preside el comando de campaña no es el presidente ni el secretario general, es el coordinador del candidato ganador. Y por consiguiente, cuando se gana, quien debe coordinar, naturalmente, de consenso con la dirección y con las potenciales autoridades o las autoridades si ya se ha tomado el poder, es con el coordinador, porque es el que hizo los compromisos. Entonces, ahí en esa línea debe hacerse una revisión. Es alentador para conocimiento de todos los que me oyen y de ustedes, que el presidente del partido, José Ignacio Paliza, ya ha hecho como 3 reuniones institucionales con los presidentes, los secretarios en primera fase, para ir integrando a aquellos compañeros que no han sido designados. Y hay una línea que todo el que es presidente y coordinador, dentro de un plazo muy corto, que no debe llegar a un mes, tienen que estar designados. Entonces, en esa línea ya, cuando usted designa funcionarios del Estado que son dirigentes políticos, le está dando poder. Y al darle poder, entonces, pueden incidir en los nombramientos de los compañeros que faltan. Entonces, hay que ponerse claro en eso, que hay una voluntad política. Ahora, yo les digo a ustedes que en otros gobiernos han habido los mismos problemas. Yo recuerdo en el gobierno de Antonio Guzmán. Ustedes recuerdan cuando salió Jacobo Magluta. Fue después de los 2 años que salió de Corde. Pero eso fue porque hubo una reunión en Santiago, en Secara, donde estaba Hipólito, Eligio y todo el que fue guzmanista a nivel superior, y le exigieron al presidente: no, usted tiene que guzmanizar su cartera, usted tiene que poner su gente a trabajar. Y ahí fue que se hizo entonces ese gran cambio gubernamental a nivel de la administración, porque don Antonio tenía mucho compromiso. Es igual que el presidente actual, como le dije, los compromisos. Tiene un gran gabinete. Un gabinete que resiste el cuestionamiento por todos lados, con algunas excepciones. Yo voy a poner un ejemplo de mi ministro favorito, que no lo conozco, lo conocí cuando era niño, que estaba en una pensión en la Wenceslao Álvarez y su mamá vivía al frente. Y jugaba con otros amiguitos. En resumen, para no hacerle la historia larga, Ito Bisonó. Denle seguimiento, explórenlo por donde sea, y es un superministro que ha hecho un trabajo sumamente extraordinario. Y yo les pido a los demás ministros, imiten a ese hombre en el orden de colaboración con el gobierno, en el orden de la gobernabilidad, en el orden de proyectar el gobierno hacia el futuro en la solución de los problemas medulares de nuestra sociedad. Entonces, resumiendo, el asunto de los empleos en muy corto plazo se va a resolver en su generalidad, porque ya hay disposiciones del señor presidente a todos los niveles. Se reunió con los ministros, se reunió con los directores generales, se reunió con los miembros del Congreso, diputados y senadores, para tocar ese punto. Este es un gobierno que ha hecho un trabajo integral con difícil cuestionamiento. El único handicap que tenemos es la queja de los compañeros con los empleos, y entre todos vamos a empujar para que eso se resuelva. Y ya el presidente del partido y secretario y ministro administrativo de la presidencia
se ha puesto el uniforme en esa línea de emplear y darle reconocimiento y gratitud a todo aquel que fue protagonista del cambio, de un cambio que realmente se está sintiendo, que no es un cambio de figura, sino un cambio en la diferente manera de accionar para la nación desde el Palacio Nacional. Bueno, licenciado, Cheri, déjame hacerle una pregunta, licenciado. O sea, un comentario. Pues muchas licenciado. gracias por la pregunta y la respuesta. gracias. Gracias, Hilario, por tu llamada, hermano. Un fuerte abrazo. Licenciado, como usted acaba de decir, yo estoy muy de acuerdo con usted en cuanto a eso, porque nuestro presidente está haciendo un glorioso trabajo, que eso hay que quitarse el sombrero. Es el primer presidente en toda la historia dominicana en nuestro país, presidente que hizo solamente entrar al poder y luchar para combatir la corrupción. El primer presidente que mete un ex procurador a la cárcel, que lo coge por corrupción, un ministerio independiente. Ahora vamos, está haciendo un glorioso trabajo, pero lo que falta en nuestro gobierno, usted lo acaba de decir, colaboración con algunos ministros, no con todos, con algunos ministros. Ministros Perfecto. que hoy en día se han endiosado un poco, ministros que usted le llama por teléfono y no se dignan ni siquiera en enviarle un WhatsApp. Me imagino que son personas muy ocupadas, que igualmente puedan tener un día ocupado, pero de ese valioso tiempo que tú tienes, tú puedes sacar aunque sea 5 minutos para decirle, me ha llamado Esminio, me ha llamado el Cheri, déjame ponerle, en cuanto tenga tiempo ya te llamo, ya usted está conforme y el Cheri de que ese ministro lo tiene pendiente, pero solamente usted le envía un WhatsApp, lo llama, le llega los 2 iconos de que lo han recibido, pero no son personas de devolver una llamada. ¿Por qué entonces cuando estábamos en campaña te llamaban todos los días? Eso es una cosa que no se entiende. Entonces, nosotros con este pequeño programa nos hemos dedicado a la lucha de ser la voz de la diáspora dominicana, de reconocernos como los comunicadores de todos los dominicanos. Hay algunos y algunas que para ellos este programa, para ellos el Cheri y yo somos las 2 personas que dicen que le mandamos fuego a nuestro gobierno a través de nuestro programa. Y eso no es así. Eso no es así. Nosotros no mandamos fuego a nuestro gobierno porque nosotros somos parte de este triunfo. Nosotros somos parte del PRM porque trabajamos para que fuéramos gobierno y seguiremos siendo del PRM y vamos a apoyar a nuestro presidente. Así es. En todo lo que sea. Pero, Cheri, termino y ya. Pero quiero dejarle claro a todos que nosotros no somos la oposición. Nosotros somos parte del tren gubernamental. Aunque no estemos nombrados, nos sentimos como si fuéramos parte de este gobierno y seguiremos luchando por nuestro gobierno. Bueno, y de agregarle un poquito más el puntito a la I, que lo sepa tanto el licenciado Edminio como también los demás que están escuchando nuestra programación, que son muchos los funcionarios que a veces nos llaman después en privado y nos dicen, bájenle algo, digan, nosotros no podemos decir lo que usted piensa, debemos decir lo que estamos viviendo dentro de la diáspora. Aquí tenemos una diáspora muy disgustada, que han enviado funcionarios de República Dominicana a otros sectores acá y muy disgustado con el trabajo, cómo se ha ido realizando, no solo porque han enviado, porque eso es normal, pero más porque se ha dejado fuera el que ha trabajado aquí para reemplazar por otros que no han trabajado aquí en Europa, la cual estas cosas le molestan a muchos y también nosotros debemos de darla a conocer, como hemos trabajado nosotros en nuestro sector, que hemos tenido prácticamente el momento de no salir a la calle porque se bufean de nosotros, nos tienen a veces hasta marginados. Y nos vemos en ocasiones que cuando estábamos en política y cuando éramos oposición teníamos más fuerza que ahora.
Te voy a decir lo mínimo que te puedo decir. En Semana Santa o en tiempo de Navidad, que se hacían con toda la familia, usted hacía un evento, cuando éramos oposición, se hacían eventos y aparecían recursos para hacerle un regalo a una madre o un sorteo de una canasta a una madre. Sin embargo, después que está Luis Abinader en el gobierno, no ha podido pasar esto acá. Entonces, los mismos funcionarios le han dado la espalda a los barrios y a los sectores a la cual se le apoyó a este gobierno. Y es por eso que estamos muy indignados de lo que está sucediendo con dejar a los que dejaron la suela en los zapatos, en los callejones. Ahora no tienen, como algunos le han dicho, no tienen la capacidad de estar en el tren gubernamental. Bueno, gracias. No hemos robado también parte de su tiempo con el que ofrecimos darle al público, y nosotros también con ese fallito técnico que tuvimos. ¿Alguna otra pregunta que tú le tengas, Kofi? Porque ya tenemos que terminar el programa, son 15 de la noche, y queremos decirle que no tuvimos particularmente yo, ni una pregunta que decir, porque que este señor trae una cátedra y trae es una metralleta catedrática. No, y una cátedra, lo que en verdad la población necesitaba escuchar. No hay que para qué preguntar, porque ya viene preparado. Lo dijo todo claro. El licenciado, de verdad, de corazón, lo felicito, es una excelentísima persona, una persona bastante preparada, una persona con muchos argumentos. Para La Voz de la Diáspora, hoy ha sido una de las mejores entrevistas que hemos tenido aquí con el licenciado. Licenciado, ya para terminar el programa, ¿cómo valora usted nuestro pequeño programa, nuestra programación? Diga si nosotros estamos capacitados para ser la voz de la diáspora que represente a la presidencia de la República Dominicana. Para conocimiento de ustedes, yo fui miembro de la Comisión Nacional del Espectáculo Público en los tiempos de doña Zaida, los 4 años del gobierno del cambio, del 78 al 82. Y si me hubiesen puesto en esa condición como miembro de la comisión a evaluarlo a ustedes de 5 estrellas, yo le hubiese dado 6. O sea, de 10 le hubiese puesto 11, porque realmente eso es lo que se necesita, que se oriente a la diáspora. Y la preocupación de que lo ven como enemigo, no. Mire, Luis Abinader, yo lo conozco personalmente, sé cómo piensa, sé cómo actúa. Y para Luis es más importante aquel que desde su trinchera trata de que se designe a lo que se fajaron para que él sea presidente, y lo ha dicho públicamente. Lo que pasa es que a veces hay muchas trabas, y después en otra oportunidad hablaremos de eso para no robarle ya más tiempo en el programa. Pero entre uno que diga, no, el gobierno no tiene que nombrar a todo el mundo, y el que se fajó tuvo que hacerlo por patriotismo y no por empleo, yo estoy seguro que Luis va a aplaudir a aquel que le está dando orientación a los dirigentes y bajándoles cierta línea de preocupación de lo que está ocurriendo a los funcionarios indolentes e indiferentes ante la problemática del partido principal que llevó un presidente a la gestión de la primera magistratura con tal de resolver los problemas nacionales. Pero Salvador en parte se equivocó y golpeó a los que eran del PRD, y cuando se armó la poblada del 84, que se tiró el partido reformista disfrazado con algunos guardias a la calle a atentar contra el gobierno, quienes salimos fuimos nosotros, fusiles en mano, granada en mano. Yo creo que cargábamos hasta grapa en las manos para combatir esa corrupción. Entonces Luis Abinader es un tipo de hombre que reconoce y aplaude a todo aquel que defiende al que no ha sido empleado y que luchó para que él esté en la silla de alfileres, como la bautizó Balaguer. Gracias. Es decir, el trabajo de ustedes, sin caer en sectarismo, sin caer en promiscuidad y en populismo, porque también
una de las cosas que han hecho los dirigentes principales, siguiendo orientaciones nuestras y de otros dirigentes, que tenemos que ser cautelosos si no entendemos lo que es el gobierno. Y por eso en muchas circunstancias, ustedes, yo, nosotros tenemos que saber administrar el tiempo, el silencio y la espera. ¿Por qué? Porque yo tengo conciencia clara de que va a llegar el momento en que en vez de haber animadversión porque no se ha empleado, todos los PRMistas de vanguardia, de primera fila, van a aplaudir y van a defender a este gobierno porque van a estar enrolados en la administración pública. Le pongo la coletilla, a su debido tiempo, lenta, progresiva, aunque paulatinamente. Gracias, Así que muchísimas gracias. Esperamos que eso se dé y muchísimas gracias a ustedes, si es que ya hemos concluido. Sí, señor, sí, señor. Gracias, licenciado, muchísimas gracias. Una pregunta, licenciado. ¿Usted cree que como tiene el tren gubernamental tanto PLDista y de la Fuerza del Pueblo, ¿usted cree que se pueda convencer en los 3 años que queda para que voten por el PRM? Oiga, no 3 años, no. Más. Usted ve esa ley de favorecer con los peajes a las compañías constructoras en el APP, que se dio la participación del sector privado, que es un abuso que están cometiendo y que eso no puede tocarse. Se designó una comisión y se demostró que eso es inconstitucional y que eso es ilegal y que ese peaje hay que romperlo y que eso va a pasar a mano del pueblo. Ya es que a Guerrero hizo el informe. Eso va a pasar también con la ley de carrera administrativa. Que no duerman mucho en su cama con almohada cómoda y sin ropa los PLDistas que están en la administración. Gracias. Porque un día van a despertar con que el presidente va a decretar que se investigue la profundidad de esa ley y ver por dónde se le entra para declararla inconstitucional o ilegal y sacar de la administración pública a esos charlatanes que yo podría decir inmorales, porque por moral debieran renunciar, ya que saben que fueron derrotados por el partido de esta época oposición, hoy partido de gobierno. Y el que viva gana el PRM debe gobernar, y con Luis Abinader, los PRMistas a corto plazo, ya no a largo plazo, van a gobernar. Se los que viva el PRM, que viva el presidente. Gracias. Que viva el PRM y viva el presidente. Gracias. Ok. Bueno, señores, ha sido un placer tan bellos momentos con ustedes. Gracias a toda mi gente. Y perdonen la interrupción de esta parte que tuvimos en nuestro inicio. Saben ustedes que los programas en vivo a veces sucede esto. Gracias, Kofi, por estar ahí siempre con nosotros. Oye, Cheri, tú, la última pregunta que tú le preguntaste al licenciado, yo te voy a decir algo. Y lo voy a decir frente a todo el público. Nosotros vamos a hacer gobierno por muchos años. De eso te lo aseguro. De eso te lo aseguro que vamos a hacer gobierno por muchos años. Porque el mejor gobierno que está pasando en la historia de la política se llama el PRM. Yo no pregunté si va a ser gobierno por muchos años. Yo pregunté que si hay don de convencimiento para esto. Ellos hay don de convencimiento. Para que voten también por el PRM. Ellos hay don de convencimiento. Porque ahora mismo uno de los presidentes más valorados y que más favor tiene por el pueblo es el licenciado Luis Abinader Corona. Así que gracias. Eso, convencimiento hay. Gracias a todos nuestros seguidores, gracias República Dominicana, gracias Europa, gracias Estados Unidos, gracias a ti, capitán de la radio, a nuestro gran amigo detrás de cámara, Álvaro Santana, y a toda la diáspora dominicana. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos, y se despide con ustedes el Kofi hasta el próximo domingo. Latina 809 con el capitán de la radio, el Charis Producción.